No puedo grabar. Hola Mario. Ya está, Simply, ahorita se está grabando en la nube. Perfecto, gracias. Es que yo tampoco vi eso y gracias Ruth por comentarme. Bueno, según esta otra diapositiva, ¿no? Entonces, ya veníamos con este discurso de muchas comunidades, ¿no? Diferentes y distintas, pero según esto, la iglesia podría controlar la diversificación. Están, sobre todo el contexto aquí es de la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿no? ¿Qué hace la iglesia anglicana para controlar tanta diversidad de ritos y demás, ¿no? Eh, Salen las preguntitas, las palabras, esto como intercongregacional, ¿no? ¿Podemos así controlarlos? En el fondo está un lío para entender qué hacemos con las diferencias. Creo que alguien al inicio lo comentó. mmm, Podemos o tenemos que uh, dejar de lado las propuestas diversas o las propuestas distintas, porque esa no es la ortodoxia eclesial a la que estamos llamados como cristianos. Estoy reformulando una idea que comentaron al inicio. Creo que a final de cuentas lo distinto nos da miedo, ¿no? Y menos, perdón, y más si no conocemos argumentos en contra, pero solamente le tenemos aversión a lo distinto. Y más cuando intentan formar conjuntos religiosos y más cuando dicen que ese conjunto religioso pertenece a mi rito eclesial. Y entonces el problema de fondo es, híjole, ¿esos ya son herejes o todavía no son herejes, no? Yo como cristiano, como laico, como practicante, ¿tengo el derecho o puedo llegar a decir que ellos están en la herejía o no? Sí se dan cuenta que en el fondo de todas estas preocupaciones filosóficas termina como una intuición también del fiel, de decir, se está desmoronando mi iglesia. Creo, ¿no? Yo les aviento las ideas para que también se preocupen como yo y pues lloramos todos juntos, ¿no? Y le vamos a seguir. El supuesto entonces de estas propuestas de franquicia es que para hacer frente a la diversidad uno debe neutralizar la diferencia en la proximidad de uno, para no ser confrontado o desafiado por ella. Ve, y lo voy a poner con otro colorcito ahora que puedo presumir de que ya sé cambiarle. Miren, rojo. Hay un miedo de ser confrontado por la diversidad, por lo distinto, ser desafiado por esta diversidad. Yo les voy a preguntar así de rápido, no me respondan, pero ¿qué hacen ante todas las propuestas eclesiales de cristianos homosexuales? O cristianas lesbianas, o mujeres católicas por el derecho a abortar, o no sé, ¿no? Tantas otras propuestas. Ustedes tienen una respuesta rápida, concisa, argumentada ante todas estas propuestas, ¿no? En el fondo lo que surgen son como ansiedades, ¿no? De falta de conceptos. ¿Qué es, a final de cuentas? Perdón, a decidir. Bueno, pues es más o menos a decidir si abortar o a decidir no abortar, ¿no? Bueno, pero en el fondo creo que hay una urgencia para trabajar conceptos teológicos y obviamente con temas tan candentes como esto del aborto, pues también biológicos y demás, ¿no? Pero a final de cuentas lo que quiero resaltar según esta diapositiva es que hay un miedo y lo que han hecho en las últimas décadas algunas propuestas eclesiales es que para evitar enfrentarse a confrontarse con estas propuestas distintas o diversas, o para no tener o generar o incrementar este miedo, lo que han hecho es decir, vamos a formar una intercongregación y entonces pues todos son bienvenidos, ¿no? No me fijo mucho en tu diferencia, eres bienvenido, pero pues pásale por allá, ¿no? Nada más que no te vean mucho, ¿no? ¿Eso es cristiano? ¿No? Sigamos con las preguntas. Ahí tienen algunos autores para revisar, ¿no? Eclesiólogos también. El fundamento de la estrategia de separación amistosa se explica fácilmente. Las comunidades en crisis cierran filas. Y seguimos con en la misma perspectiva. Se cree que la iglesia está en crisis. ¿Qué es lo que hacen los eclesiólogos, como los teóricos, los teólogos teóricos? Pues hay que analizar cuáles son las razones de la crisis, ¿no?
Vamos a continuar. Termino las dos, ¿verdad? Así. Por tanto, la interpretación de la situación de la iglesia como crisis transporta tácitamente lo que puede y lo que no puede contar como la reacción recomendada. Se exige una decisión difícil para demarcar quién está dentro de la comunidad y quién está fuera. Vean qué fuerte, ¿no? A final de cuentas, esto es lo que se está, cuando se trabaja el tema de eclesiología, se puede analizar desde estos términos. Y vean qué tan peligroso termina siendo, porque tú terminas siendo el continuador del Santo Oficio, ¿no? ¿Quién está dentro y quién está fuera de mi iglesia? Ahora, pregúntense ustedes cristianamente, ¿creen que podemos cristianamente seguir haciendo esto? Ay, pero es que los otros se visten con muchos colores. Bueno, y eso justifica que tú llegues a hacer esta pregunta. Bueno, vamos a seguirle, ¿no? Si la diversificación es vista como el proceso que causa la crisis, la desdiversificación entonces es vista como el programa que podría controlar la crisis. Aquí el problema es que se cree que hay un problema de la crisis y que el problema también es que se está tratando de darle vueltas a las causas de esta crisis. Vamos a ver por qué es una perspectiva no tan ideal. Por eso, sin embargo, la interpretación de la situación de la iglesia como crisis no es sociológica ni teológicamente neutral, ni tampoco las estadísticas que se usan. Para pensar a través de una iglesia en crisis, el eclesiólogo debe asumir el concepto de una iglesia normal, y para pensar en una iglesia normal, el eclesiólogo debe asumir el concepto de una iglesia en crisis. ¿Ven cómo cuando pensamos esto de es que la iglesia está en crisis, que fue las primeras palabras con las que inicié esta sesión, pensar que la iglesia está en crisis nos lleva inmediatamente, o la otra cara de esta moneda es pensar en que hay una normalidad de la iglesia, y si hay una normalidad en la iglesia, en el fondo hay una afirmación de quién debe estar dentro y quién debe estar fuera de mi iglesia. Qué fuerte, ¿no? ¿No les parece del Santo Oficio esto, de la Santa Inquisición? Veamos, ¿no? Cualquier otra cosa que enfatice la historia de la eclesiología expone que las iglesias siempre ya están en crisis. Por eso la crisis de la iglesia evocó el pensamiento y el hablar sobre la iglesia comúnmente llamada eclesiología. Vamos a ver que las conceptualizaciones y las reconceptualizaciones de la iglesia siempre están en el fondo de todas estas crisis. Por eso podemos decir, más bien la crisis es la norma y la norma es la crisis. Puede que no sea la iglesia la que está en crisis, sino la crisis que está en la iglesia. Pero hay algo bien interesante aquí. Cuando se piensa en los, a nivel como de noticia, ¿no? Sociológico, no sé, los practicantes que se van, que abandonan su iglesia, comúnmente critican a la iglesia, no se van por ser iglesia, sino porque no fueron iglesia. ¿Han ustedes escuchado esto? Los cristianos que se van, no se van porque están siendo iglesia y ya no concuerdan con las ideas, sino porque la iglesia a la que iban, a la que asistían o de la que se sentían parte, no está haciendo o haciendo lo que se suponía que debía estar haciendo, ¿no? Y este tipo de críticas apunta a la iglesia que parece preocupada por su supervivencia más que por su servicio. Y aquí está el otro punto neurálgico de toda esta sesión, ¿no? Las dos palabritas que puse ahí con amarillo bien bonito. Ustedes pregúntense cuando estamos teniendo como de esquema detrás de nuestros análisis sobre la realidad de nuestra iglesia, ¿cuáles son las palabras que están fundando mis análisis? La supervivencia de la iglesia. Estoy construyendo mi práctica en mi iglesia para que la iglesia sobreviva, porque me interesa que no se muera mi institución, o estoy preocupándome por el servicio. Estoy preocupándome por ser yo la iglesia, ¿no? Oye, ¿qué dice? ¿Cómo podrían y deberían verse entonces las prácticas de la iglesia en una situación diversificada y diversificante? Por eso nos vamos a la pregunta de las primeras diapositivas. Entonces, ¿qué es realmente la iglesia?
La iglesia, entonces, lo que vamos a estar manejando aquí como ideal es una comunidad abierta que involucra al otro. Y aquí ya, este es el resumen, una comunidad con la que empecé, ¿no? ¿Quién es el otro? Este término da muchos líos en teología y en filosofía, ¿eh? Creo que se maneja en otras ciencias así como muy fácil, ¿no? En la sesión de antropología, ya nuestros antropólogos del EPEC ya estaban analizando lo de la alteridad. Aquí, en teología, vamos a ver que el otro se entiende como sacramento. Sacramento ni muy trascendente, o sea, no lo divinices, ni muy inmanente. No le quites su aspecto de divino. El otro es el sacramento. ¿Qué quiere decir sacramento? ¿Qué me puede decir? A ver, abran sus micrófonos y por un punto en su frente, díganme qué es un sacramento así con 10 palabritas. ¿No? A ver, teólogos, filósofos, yo ahí veo a muchos ojos que están ansiosos por contestar, ¿no? Jesús, Alejandro, Citlali, Emanuel, ¿cómo lo entienden? ¿Qué es para ustedes un sacramento? Ruth, que ya vi que estás súper emocionado por contestar, ¿no? Porque quiero escuchar también qué nociones tienen de los rituales, de la liturgia de su propia iglesia. Tan, 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 tan. Bueno, no sé exactamente qué es un sacramento, o sea, lo que nos enseñan en la Iglesia Católica Apostólica Romana es que son como los signos visibles y sensibles de la presencia de Jesús. A ver, ahí detente. Ajá. ¿Qué dijiste? Es un signo visible y ¿qué? Visible y sensible, ¿no? De la presencia de Dios. De Jesús. De Jesús, bueno. Sí, creo que también sí. Sí, pero no más que a Jesús, pues lo pusieron ahí en una cruz y pues se murió, ¿no? Entonces sería el Hijo de Dios. Exacto. A ver, ahí Pues, ya así tenemos... nos enseñan. Ajá, y está muy padre, ¿eh? Y ya tenemos lío para toda la vida. Actualización de la gracia de Dios, ¿no? Y anótenselo aquí en un brazo con un cuchillito. ¿Qué significa la actualización de la gracia? ¿Qué significa que sea un signo visible de la presencia de Dios? Significa que Dios está participando en la historia humana. Ahora, el humano podría limitar la participación divina a 7 ritos. Y si a Dios se le ocurre actuar en un octavo, no, espérate Dios, así no, ¿eh? Son estos 7. A ver, una pregunta para que se lleven ustedes de tarea. ¿Toda la vida hemos tenido 7 sacramentos o llevamos 10 años con ellos? A ver, Emanuel, que ya vi que estás abriendo ahí tu micrófono. No, creo que no. No, llevamos 20, ¿no? O 100 siglos, 200. Ruth, no, creo que estás antes hablando, eran pero menos. está cerrado tu micrófono. ¿No? Ok. Bueno, perdón. Perdón, no sabía. No, decía que mi maestro Simple en otra clase había dicho que no siempre han sido 7 sacramentos. Eso no es tema de la clase, pero pues ustedes llévenselo pensando, precisamente háganle caso al profesor de Ruth. Así. Vean cuántos años llevamos con 7 sacramentos, vean, analicen o busquen históricamente por qué son 7 y no 13. Pues es que 13 es el número de la mala suerte. O no sé, ustedes pregúntense por qué son 7 y ahí busquen a San Agustín y demás. Al final de cuentas, y estos no son análisis que yo hago, los hace el gran teólogo José María Castillo y Andrés Torres Queiruga, y dice, ¿qué no ponerle un número limitado a la gracia de Dios? Es una barbaridad humana. Dios no necesita un número humano para manifestarse, ¿no? En el fondo hay esta noción, por lo menos este análisis teológico, esta propuesta de la mentecita humana de decir, pues sí, estos 7 pues son los lugares que el humano puede construir ritualmente con honor y con
todo lo que conlleva hacer una liturgia, ¿no? La intención y demás. Sin embargo, eso no limita la acción de Dios. Quedémonos con la idea. Yo no estoy criticando los sacramentos, están bien padres, ¿no? No, a mí me gustan mucho. Además, me gusta ver por qué con los católicos hay 7 y por qué con algunas denominaciones evangélicas solo hay 3. Cuando lancé esta pregunta con mis amigos evangélicos, decían, no, pues solo hay 1. Ah, caray. Entonces, pero la noción de fondo es cómo el humano puede entender la acción de Dios en este mundo, ¿no? Ahora regresemos aquí a la pantalla que tienen y a la superimagen que me volé de internet, ¿no? Si estoy diciendo que la iglesia es una comunidad abierta que involucra al otro, y ahora voy a cambiar de color, voy a empezar a rayar con azul. Y el otro es aquí lo más importante. Y el otro, estoy diciéndoles, lo voy a volver a subrayar aquí con azul, el otro es un sacramento. Ahora vayamos a la respuesta de Emmanuel. Si el sacramento es una actualización de la gracia de Dios, si el sacramento es un signo de que Dios está manifestando, Dios está comunicando con el hombre, saquemos las consecuencias según la diapositiva que tenemos. En el otro, o sea, en tu hermano, está la presencia de Dios manifestada en esta historia. Aunque tenga la nariz que tengo yo, aunque sea gay como yo, aunque sea proabortista y demás, en el otro se está viendo la manifestación de Dios. No lo puedes aborrecer, es tu hermano, ¿no? Y ese es un concepto que debe estar fundando cualquier ejercicio eclesiológico posterior. Quitémonos la máscara de santos inquisidores, después la sacamos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de teología. Hermenéuticamente el otro señala la diferencia. ¿Por qué señala el otro la diferencia? Porque el otro no soy yo. Yo me doy cuenta de que el otro no soy yo porque veo que no soy yo, lo veo enfrente de mí. De hecho, yo construyo el yo a partir del tú, ¿no? Y no puede haber un yo sin el tú separado del nosotros. No puedo construir desde el mi yo el nosotros, ¿no? Este es un discursito que les robé a la clase de antropología de hace ratito. Y que ontología se abraza, ¿no? El libro de Martin Buber, este filósofo y teólogo judío, ¿no? Martin Buber, Yo y Tú, y el personalista Emmanuel Mounier y otros tantos, ¿no? Pero si el otro señala la diferencia, hay diferencias culturales, sociales, políticas, sexuales. A final de cuentas, la alteridad difiere de la identidad, ¿no? Sí, el otro es diferente. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, si se entiende la alteridad de manera relacional, ¿por qué? Porque en el alter está el otro y en el otro no se entiende sino a partir de una relación del yo con el tú, ¿no? Lo que nos interesa aquí rescatar es que el otro es otro en relación, siempre está en alteridad, el otro siempre está relacionándose. Debido a que la identidad y la alteridad están íntima e inextricablemente entrelazadas, esta es la palabra, entrelazadas, el otro se experimenta como ambiguo. La alteridad provoca entonces tanto atracción como aversión. Sí, es cierto. Lo mencionó Ruth también en Desarrollo Humano y ya me lo robé. Pues muy buen dato, Ruth. Pero vean, aquí yo creo que estos dos términos son como los que nos tienen en este drama humano, ¿no? Si el otro es distinto y me provoca, la alteridad me provoca atracción, pero también me provoca aversión, y eso podría explicar grandes prácticas religiosas, ¿no? Experiencialmente, a nivel de experiencia, el otro está de manera arriesgada, desdibujando los límites entre lo controlable y lo incontrolable. Y a lo mejor por eso también nos provoca tanto miedo. Por eso a lo mejor nos da tanta aversión, porque ya no lo controlamos. Sin embargo, si lo entendemos, si entendemos que el otro como distinto puede provocar aversión, porque no lo controlamos, a lo mejor ya nos puede tranquilizar eso. Pero para descubrir quién o qué es el otro, el alter, ante el que yo siempre estoy en relación,
uno tiene que renunciar al control, reconociendo y aceptando el riesgo de encontrar y comprometer la alteridad. Y entonces, aquí ya salió otro de los elementos importantes para construir una eclesiología saludable. Me gustó esa palabra. Renunciar al control. Hasta suena a canción, ¿no? De rap. Bueno, el riesgo de la alteridad no se puede escapar ni borrar. ¿Y eso por qué? Pues porque el otro no soy yo y porque no soy yo siempre hay una relación de atracción, pero también de aversión. Entonces, si ya sé que no se puede borrar ni escapar esta alteridad, hay que entonces enfocarnos en este término que acabo de subrayar en amarillo. Confianza. Y a este término sí le va a dar vueltas y vueltas la teología. Eso será para algún otro momento, lo revisaremos, pero es importantísimo en teología y creo que también en psicología. Yo no soy psicólogo, pero es muy importante cómo se analiza la confianza. La alteridad, hay dos tipos de alteridad en teología y sobre todo desde el autor que les puse al inicio con este bigotote así bien guapote, ¿no? De Ernesto Troilch. Y él dice, podemos entender la alteridad en teología de dos modos. Como el otro finito, es decir, la criatura, es decir, el humano, ¿no? Mi hermano, y la alteridad del otro infinito, es decir, el creador. Al final de cuentas, estos dos, el infinito y el finito, no son yo. Como no son yo, siempre es el otro. Y como el otro está siempre enfrente de mí en términos relacionales, yo estoy, la palabra es imbricado o estoy impelido, o sea, hay una impelencia, como lo digo con otras palabras, siempre me están exigiendo una respuesta, ¿no? Porque estoy en relación constante a nivel de alteridad, con el otro, criatura, y con el otro, creador. Y ya les di este elemento, otro elemento bien importante para una eclesiología saludable. Ahora, si se dan cuenta, voy a regresar, ¿no? Dice, lo voy a subrayar con otro color para que vean que sé usar varios colores. Con rojo. Aquí estoy subrayando la palabra prácticas, ¿no? Y voy a leer lo último. La alteridad del otro finito y la alteridad del otro infinito podrían y deberían estar en el centro de las prácticas de la iglesia. Y entonces, ¿cómo se entienden las prácticas? Las prácticas de la iglesia tienen que ver con comprometer en lugar de desconectar la alteridad del otro. Me comprometo. Esto es importante. Quién sabe qué rayé ahí en la pantalla. Pero bueno, la exposición a ambos, a lo finito y lo infinito, implica trascendencia. Este es un super teologazo también protestante, igual de los 1800, Federico Schleiermacher. Y para él decía, infinito está abierto a la intuición del individuo, se encuentra en la intuición. Y así la religión está caracterizada por la relación entre lo finito y lo infinito. Y entonces, estas propuestas de una eclesiología, que me gustó la palabra, más saludable, tienen que rescatar esta intuición de trascendencia. Esta trascendencia que me lleva a comprometerme en una práctica saludable, eclesiológica. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o le sigo así como voy entendido? Les doy 3 segunditos para quejarse. A ver, 1, 2, ¿no? Perfecto, le seguimos porque ya no queda mucho tiempo. No, pero cualquier momento que quieran detenerme, adelante, ¿eh? Volvemos a la palabra práctica. ¿Cómo se va a entender práctica en eclesiología saludable? Una combinación de acciones y reflexiones sobre estas mismas acciones, ¿no? En las iglesias, las combinaciones de acciones y reflexiones pueden y deben de girar en torno a la relacionalidad. No se preocupen por la cantidad impresionante de palabras que puse ahí en sus pantallas. Vean, por eso lo estoy subrayando. Lo más importante es relacionalidad y ya lo habíamos visto. Estas prácticas se relacionan con lo finito y con el otro infinito. ¿Se dan cuenta? Estoy repitiendo. La iglesia es donde, y esto sí es bien importante, es el donde de las relaciones con el otro finito y es donde se cruzan estas relaciones con el otro infinito. Lo voy a poner con otro color, amarillo. La iglesia es donde las relaciones con el otro finito, ¿quién dijimos que era el otro finito? Mi hermano, ¿no? Se cruzan con las relaciones con el otro infinito.
¿Quién es el otro infinito? Jesucristo. Ya estamos construyendo una eclesiología bien padre. Porque no estoy poniéndole categorías, no estoy poniéndole etiquetas a este humano. Estoy diciendo el otro, sea quien sea, es por necesariedad una parte fundante de mi eclesiología saludable. Y además es un paso esencial para llegar a la trascendencia con el otro infinito. Sin el otro no voy a llegar, porque la iglesia es el dónde de esta relación, ¿no? Dado que las relaciones son siempre relaciones con el otro, la alteridad es vital para las prácticas de la iglesia. Por lo tanto, alteridad es otra de las palabras que se van a tatuar terminando esta clase. El compromiso con el otro finito podría permitir a los practicantes de la iglesia encontrar al otro infinito. Y el compromiso con el otro infinito podría permitir a los practicantes de la iglesia encontrar al otro finito. Y parece que repetí palabras, pero no, sí está bien escrito. O sea, encontrar a Dios solamente se puede desde el encuentro con el hermano. Y encontrar al hermano solamente se puede desde el encuentro con Dios. Ay, qué bonito. Yo creo que sí, vamos a hacer algún poema de esto. Hay una relación entretejida, y esta palabra como me gustó ahora que la encontré, imbricada, ¿no? Constitutiva entre estos otros, entre mi hermano y entre mi creador. De ahí que se presente idealmente a la iglesia como una comunidad abierta y en apertura. ¿Y se acuerdan que así comencé? Bueno, yo no, ¿no? El texto que les estoy comentando. Una comunidad abierta y en apertura. Una iglesia que está abierta y se abre. O sea, ya está abierta. Eso es una comunidad que ya está así, o bueno, que se está tratando de establecer así, pero que al mismo tiempo se está abriendo. Son dos momentos distintos. Distintos no temporalmente, sino analíticamente. Una cosa es que estés abierto y otra cosa que en tu apertura estés recibiendo más. Preguntémonos, en la iglesia de la que soy parte, porque yo soy iglesia, estoy abierto y estoy abierto en acción a recibir al otro. Esta caracterización de la iglesia como interrelación del otro finito con el otro infinito es controversial. Y aquí viene lo que les decía yo. De seguro hasta aquí ni se dieron cuenta que lo que les estoy pasando es teología evangélica, porque no es evangélica, es teología cristiana, simplemente. Pero aquí sí hay un pequeño dato que sí se los dejo para tomar en cuenta después, ¿no? Esta iglesia como interrelación se puede considerar como una traducción de la definición de iglesia propuesto en la Reforma, es decir, por los protestantes. O aquí más correctamente para los reformados, la iglesia está donde quiera que el evangelio es comunicado. ¿Qué dicen los católicos? No lean esa, no, tampoco dicen eso. Pero bueno, sí se los dejo para que lo analicen, ¿no? Tal comunicación puede considerarse no como mera descripción, sino como hacer. Este es el modo en que desde la teología católica podríamos decir, esto no me causa problemas. La iglesia como interrelación está siendo trabajado desde el nivel teológico y no desde el nivel litúrgico, ¿no? No desde el nivel dogmático. Y así vemos, ¿no? Hay una diferencia entre la iglesia como descripción y como hacer. Ya les decía hace rato, ¿no? El evangelio. Esta comunicación que se hace engendra relaciones con nosotros. Ahora, aquí quise traer a este Roger Haidt, es un jesuita, porque él a todos estos análisis, él los llamó eclesiología transdenominacional, ¿no? No por lo que ustedes están pensando de seguro, sino porque va más allá de las relaciones, ¿no? Transdenominacional. Y bueno, es interesante que haya sido un jesuita. Y tiene un libro, una trilogía que es muy influyente, La comunidad cristiana en la historia, y él dice, pues, se refiere a una abstracción, pues su referente no es una iglesia concreta, su referente está constituido por aquellos elementos que son compartidos por toda existencia eclesial a través de esto. Él está dándole vueltas a esto. ¿Cómo entendemos una comunicación que se hace? Porque al final de cuentas, ya les dije, lo que da lata es esto, ¿no? Entender a la iglesia como interrelación trae algunos problemitas a nivel dogmático. Pero la propuesta del texto que les traje hoy es una propuesta interdenominacional, no trans,
sino inter. Es donde la eclesiología, así, permite al eclesiólogo abordar las diferencias entre las denominaciones, entre ellas, en ellas y autocríticas. Son 3 niveles, ¿no? Entre ellas, auto y en. Y por eso es buena o por eso es saludable, porque siempre hay que estar a nivel crítico desarrollando o evolucionando. Por tanto, el reconocimiento se busca en la conversación y en el conflicto. No es meramente tolerado. ¿Se acuerdan que comencé también en algunas de las primeras diapositivas con esto? Es diferente, bueno, pues no, nada más no te vistas muy rosa, muy llamativo, ¿no? Y te aceptamos, pero no hagas mucho show. Bueno, este hace más daño tolerar, porque no estás abrazando al hermano, que es lo que está diciendo esta diapositiva. El reconocimiento no es tolerar, ¿eh? Reconocer busca la conversación y en el conflicto. No es meramente tolerado o trascendido a través de la noción de una existencia eclesial compartida. Y volvemos al inicio, todos estos análisis fueron a partir también de propuestas teológicas de Ernesto Troilch. Creo que da para mucho, y por eso quería cerrar con volver a la palabra del inicio, ¿no? Etimológicamente, la elasticidad captura más que la diversificación. Proviene la palabra del griego elaunein, o como se pronuncie, elaunein, creo, que significa propulsar o proyectar, y aquí vemos por qué la propuesta de una eclesiología elástica no es una eclesiología que se mueve a conveniencia porque es muy elástica, sino con respecto al término etimológico de propulsar o proyectar. Por eso, lo más importante es esto final. La elastización de la eclesiología implica que la iglesia es impulsada por los encuentros con el otro. Los encuentros con lo finito y el otro infinito constituyen la iglesia. Y ahí sáquenle foto, la imprimen a colores y la pegan en el techo de su cama para que cada vez que se despierten lo vean. Una eclesiología así puede ser muy sana. Estos encuentros requieren un cambio en la interpretación de la identidad del cristianismo, de una posesión de proposición a un proyecto performativo. No se preocupen, puede sonar medio complejo, pero performativo es simplemente una palabra que hace referencia a que cuando se pronuncia la palabra hace un cambio, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre una posesión proposicional, lo propones, ¿no? Por eso dice una identidad que los cristianos pueden poseer, y eso es distinto a una identidad que los cristianos no pueden poseer. ¿Por qué? Porque están construyendo, es un proyecto performativo. Así es que no se preocupen mucho de esto. Esto es lo importante, la iglesia es un trabajo en movimiento, un trabajo que se está moviendo y está siendo movido. ¿Por qué? Por la alteridad constante. Por tanto, para las prácticas eclesiológicas, la pluralidad es una promesa más que un problema. Y qué manera de cerrar, ¿no? No es mía, es del libro que les traje, ¿no? Para las prácticas eclesiológicas, la pluralidad es una promesa más que un problema. Y intentemos darle la vuelta a nuestro chip de la Santa Inquisición, ¿no? Sí, en construcción, estamos en construcción, ¿no? Trabajando, está siendo movido. Pues yo quería hacer referencia a que está en construcción. No sé por qué no lo puse. Pero bueno, esta frase que tienen a la mitad de sus pantallas, yo creo que es el resumen de toda sana religiosidad incluso, ¿no? El otro es vital para la religiosidad, vea, por eso dije, sana, una religiosidad sana. Porque la trascendencia puede ser experimentada solo cuando uno se encuentra tanto con el otro finito como con el otro infinito en apertura de confianza. Y esto es lo que ya no desarrollamos aquí, pero que ya había mencionado que es un elemento súper importante. Así es que yo espero que ya hayan tenido por lo menos las palabritas esenciales para una eclesiología sana. Vamos a cerrar con unas frases que me llegaron de otros temas, pero que podríamos muy bien aplicar aquí. La estructura de lo que estoy diciendo es importante, pero no de lo que estoy diciendo, sino de lo que estamos viviendo, porque como dice Ruth, porque estamos en construcción. Cambiar la acción, o sea,
no solamente criticar, sino lo que hacemos, cambia la historia y cambiar el sistema. Solamente así se puede cambiar el sistema. Es como por pasos, ¿no? Cuando la cambiamos, cambiamos la realidad. No se puede cambiar la realidad que tenemos, no la podemos mejorar si no cambiamos nuestras acciones. Y si estamos viviendo en una realidad de abuso sistemático de poder eclesial, lo que tenemos que cambiar es este abuso sistemático de poder. La estructura, si vemos que la estructura es lo que hace sistemáticos estos abusos de poder, lo que tenemos que hacer es cambiar en esta estructura para modificar la realidad. Y por eso quise aquí traer dos frases de un autor que a mí me gusta mucho en algunos temas, y las voy a leer para terminar. La meta de la intervención de Dios en nuestra historia no es que veamos a Dios. A Dios no se le ve. Se trata de que Dios esté en nosotros y eso consiste en que nos amemos los unos a los otros. ¿No les suena hasta evangélico? Pues porque lo sacó de la Biblia. Pero vean qué interesante, ¿no? La meta no es que veamos a Dios porque a Dios no se le ve. Tú no estés pidiendo porque, ay, Dios, manifiéstate. No, tú tienes tu trabajo, tu chamba es trabajar con el otro y a partir del otro vas a tener contacto con el Supremo. Y bueno, lo dijo José Porfirio Miranda en su libro Marx y la Biblia, un librazo. Y luego dice también, el amor no es el universalísimo, racionalista o romántico, amor del prójimo, sino el amor justicia para con el hermano que padece necesidad. Me parece muy buena manera para cerrar la sesión de hoy. Les quiero volver a repetir, lo que yo quise traerles fue una propuesta de un teólogo anglicano. La portada del libro se las puse al inicio, con gusto se los paso para quien quiera leerlo en inglés. Pero bueno, a final de cuentas, perdón a quien ya quedé en pasárselo si no se los he pasado, es que he tenido muchas cosas que dormir. No, pero recuérdenme. Pero bueno, yo quisiera abrir unos momentitos de diálogo para abrir los micrófonos para que salgan dudas o comentarios. ¿Qué les ha parecido el tema, por lo menos a nivel introductorio? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, sí, Citlali, ¿vas a hablar? ¿No? Yo vi que sí. No es cierto. No, nadie, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Si no, a ver, adelante, Ruth. Bueno, me parece como muy interesante lo que planteaste hasta ahora. Solamente sí entiendo esta última parte de la cita que habla del amor como justicia y no como asistencialismo o un romanticismo que no tome en cuenta esta desigualdad social. Sin embargo, me hace un poco de ruido al leerlo cuando dice amor del prójimo, no marcándolo como amor que incluye también el amor de justicia. O sea, no sé por qué hace esa diferenciación, aunque entiendo el sentido de incluir la parte de la justicia, ¿no? Ahí solamente será como mi duda, no estaríamos hablando del prójimo, no solamente como el que tengo próximo, sino también como aquel otro hermano y especialmente el necesitado, por decirlo así. Sí, gracias, Ruth. Yo creo que el problema aquí lo tuve yo por descontextualizar la cita, ¿no? Pero es muy cierto, ¿no? No puedes hacer el punto A sin el punto B. En el texto, el contexto de la frase es hacer una crítica a los que se quedan en el primer momento, ¿no? Incluso por ahí en algún lado hace referencia a los cristianos que se la viven cantando, alabaré y alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Incluso eso me recuerda una escena en la película de Monseñor Romero, no sé si la han visto, no me acuerdo ni dónde la vi, creo que la vi en YouTube, pero hay una escena en donde ponen a unas religiosas cantando de colores, no sé, algo así, ¿no? Y pues cantan bien bonito y lo que sea, pero a mí me parece una crítica bien fuerte porque inmediatamente después de esa escena, o no sé si inmediatamente después, pero el contexto de la película es
Mientras por un lado están cantando de colores, por el otro lado está el sacerdote como profeta, lanzándole frases incómodas al Estado y al estado de injusticia sistémico que estaba habiendo en El Salvador en aquellas épocas. A unos los martirizaron, ¿no? A Romero, a Yacuría, a todos estos de El Salvador en los 70. Y las monjitas por el otro lado, por lo menos la idealización de esta romantización, pues siguieron cantando de colores, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo, y tampoco Porfirio Miranda, que sea malo cantar. Bueno, a lo mejor yo sí, pero lo que se está diciendo es, ¿y? ¿No? ¿Y qué más, no? ¿Qué estás haciendo? No quiero que dejes de cantar. Mientras ayudas al otro, cántale si quieres. Pero lo importante, y es lo que trabaja José Porfirio Miranda en un montón de libros, es el mensaje esencial del amor de la Biblia no es un amor romántico, no es un hincarte y alzar las manos al Señor. El mensaje del amor es un amor justicia. Amas al hermano si le das de comer al que tiene hambre. Lo amas si le das tu chamarra, si vas a visitar al que está con coronavirus, palabra del Señor. Cosas así, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el mensaje es muy radical, se convierte en una práctica muy radical. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Yo, por lo menos hoy ya puedo decir, no, es que hoy di clase, pero, pero ¿qué más? ¿No? O sea, a lo que me refiero es, no todo se resuelve en ir a aventarte contra los gobernadores que tienen armas, no. Hay desde las ayudas chiquitas hasta las grandotas. Tú verás cuál es tu lugar en toda esta revolución, pero si te das vuelta y cierras los ojos, no es el mejor lugar, eso sí. ¿Quién quiere continuar con las reflexiones? Acuérdense, a veces esto no solo es de preguntas y respuestas, sino también de compartirnos, ¿no? Así es que también usen estos minutos como como un auditorio para compartirnos o compartir reflexiones que les surgen a partir de lo comentado. Bueno, Simply, ya faltan 5 minutos y yo creo que nos va a faltar tiempo, pero bueno, ya creo que no será la primera vez, ¿no? Pensaba en esto con lo que abrías, ¿no? De la crisis de los templos y no sé, o sea, como que me parece que, o sea, como que a quién le importa esa crisis, ¿no? O sea, en realidad, o sea, el templo, ¿qué significa hoy, no? O sea, es un lugar antiguo que se hacían cosas de antes, ¿no? O sea, ¿qué significados vivos representa para nosotros hoy, ¿no? Creo que es muy difícil poder rescatar eso, no imposible, creo que sí se puede dar, pero pues no sé, o sea, como planteando eso, o sea, otros significados de ser iglesia, ¿no? Otros significados de ser convocados por Dios, de ser comunidad, ¿no? O sea, creo que, o sea, también parece, bueno, me parece a mí una pena que igual como comentábamos en clases anteriores, ¿no? Como un monopolio, ¿no? Digamos, el catolicismo o cualquier institución, o el monopolio de cualquier, sí, de lo que significa ser iglesia, haya, pues esto, mutilado otras formas de relación que también tienen que ver con la dimensión espiritual, ¿no? O sea, pienso mucho en esto que decía Citlali, ¿no? Al inicio de su presentación, el interés de estar en este curso por querer cultivar la dimensión espiritual. Bueno, o sea, qué bueno que estés aquí, Citlali, y que tengas esas búsquedas. Yo no sé si pues se cumpla del todo, porque, bueno, si fuera el taller de espiritualidad y desarrollo humano, quizá tendría más posibilidades, ¿no? Pero bueno, o sea, también están, esperemos ofrecer esas otras líneas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde encontrar eso, no? O sea, es necesario para ser iglesia tener esos lugares, ¿no? Que ayuden a cultivar la espiritualidad y qué tanto se da con los sacramentos, ¿no? O incluso, o sea, qué tanto nos dificulta pensarnos la iglesia como sacramento, nosotros mismos como sacramento, y que esa palabra tenga un significado de ser presencia entre nosotros mismos, ¿no? Ser compañía, aportar algo, ser comunidad, ¿no? Bueno, ya es creo que como bajar el discurso eclesiológico a algo más humano y tal vez más espiritual, ¿no?
Visto. Visto tu comentario. No, pues, ¿alguien quiere comentar o reaccionar a estas propuestas de Mario? Adelante, Alejandro. Sí, a mí también o sea, como la palabra esta de crisis también me resuena así como crisis ante qué, o sea, qué es lo que les provoca la reacción de crisis, que no haya miembros activos, adherentes, números, o sea, siento que es como ahora que se le criticaba a los templos de que dicen, no, pues es que se están bajando los recursos, ¿no? Digo, pues en este caso es como visto ahora sí como un corporativo, ¿no? Entonces, pero en sí la crisis no está, o sea, está la iglesia del movimiento, está lo que vimos ahorita, ¿verdad? Se está moviendo, se está viendo con el otro, se está viendo las formas en que se pueda acceder a personas a lo principal, que es el mensaje, o sea, el mensaje permanece y encuentra sus formas de llegar, pero en sí como verlo así como un crisis solamente porque no hay un número, o si es, si sí me llama la atención del por qué entonces se tuvo que diversificar ese forma como de crear congregaciones, ¿no? Y también lo que quisiste decir de que no se van, no porque estén decepcionados o asustados, sino, o porque no sepan, sino porque no se sintieron parte de la iglesia. Porque he visto muchos comentarios de católicos que dicen, no, es que los que no saben de su fe se van, pero pues bien esas personas conocen, digo, en sí es porque no se sintieron parte de la comunidad de la iglesia. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, sí, o sea, como que despierta mucho esto de Alejandro, ¿no? O sea, esto de miembros activos, quizá la crisis es al contrario, ¿no? De un modelo que necesita miembros pasivos, ¿no? O sea, que vayan al templo y no digan nada más que, ¿no? Amén, o no sé, ¿no? Que terminen las frases, ¿no? O sea, es muy fuerte eso, ¿no? O sea, qué bueno que esté en crisis ese modelo de iglesia, ¿no? Para pasar otro, ¿no? Lo que decía Daniela, que tuviera importancia, o nos diéramos cuenta de la importancia que tenemos como miembros, ¿no? Los laicos, ¿no? Y las posibilidades de pensar, pues sí, una teología viva, ¿no? Pues una antropología filosófica teológica, ¿no? Y, también, y con ayuda de lo social, ¿no? Para todavía está en tiempo de inscribirse en el primer curso, pero bueno. Pues yo espero que la propuesta de la sesión de hoy haya servido para ver eso también, ¿no? Que la propuesta de la sesión era esa, precisamente, alejarnos del modelo de crisis y ver, me gustó mucho la frase del autor que decía, no es que tengamos un problema, sino es una promesa, y le cambiamos totalmente la perspectiva de análisis. Adelante, Ruth. Sí, perdón. Yo solamente quería como ahondar un poquito en esto que hablaban de la crisis, que también coincido que no solo podría verse estructuralmente y desde esta jerarquía, que pudiera ser desde el número de tanto personas consagradas o no, o como cristianos laicos que estaban y ahora ya no están, pero que corresponde también a justo preguntarnos qué tanto esta iglesia está actualizada o no ante las necesidades de las personas reales y concretas de este mundo. Y que tiene que ver con esto también de hablar, cuando hablamos de la espiritualidad, que parece que es algo muy alejado de la vida cotidiana, cuando la espiritualidad se encarna en la vida cotidiana. Entonces, si tú estás en un modelo que no te permite vivir una espiritualidad, pues lo sano es que busques un modelo que sí te permita hacerlo. Porque justo esto que hablabas tú pues el ser humano como relación ante un otro y ante lo trascendente, pues está dentro de un marco y una dimensión espiritual que necesita ser satisfecha. Y si esta iglesia no está dando estructuralmente eso, pues es muy sano que podamos generarlo, buscarlo y crearlo en comunidad. Esto es desde pues, los orígenes, como hemos visto en otros espacios, los orígenes del cristianismo, justo lo potente que tuvieron fue este encuentro de comunidad, ¿no? Que fue lo que hizo que fueran creciendo. Nada más como Gracias, Ruth. Yo, Cindy, rápidamente. Adelante. Yo creo Sí. que
esta temporada que hemos vivido de, vamos a decir, de encierro, de cuarentena, nos ha permitido a ser más reflexivos, a ver más hacia adentro y darnos cuenta como laicos que no necesariamente tenemos que ir a un espacio donde esté un sacerdote, sino que si nosotros nos hemos permitido crecer o darnos la oportunidad de leer mínimo la Sagrada Escritura, nos da oportunidad de reflexionar y ver más, descubrir esto que nos acabas de decir, acerca de ver el otro, o sea, lo que nos dijiste que es el finito y el infinito. Entonces, ver en el otro, o sea, yo, ver al Creador y ver a mi hermano. Entonces, yo creo que sí, vamos a decir, la iglesia, nosotros como laicos estábamos muy acostumbrados, muy habituados a estar allá para contestar amén, como decía Mario, y para contestar Padre Nuestro, o sea, ya no sabemos el ritual. Y yo creo que ahora nos hemos permitido ser más reflexivos y ojalá que todos nos diéramos la oportunidad de poder leer la Sagrada Escritura y verla desde la perspectiva de, vamos a decir, de esto, de lo que es la eclesiología. Gracias. Y gracias a ti por la reflexión. Gracias, pues les agradezco mucho a todos que se hayan quedado hasta 5 minutos después de la sesión. Me gustan los comentarios, disculpen que no les di más tiempo, pero vamos a seguir en el chat por lo menos. Conéctense para la siguiente sesión que no me acuerdo quién va a exponer, pero todas las que vienen van a estar buenísimas. Así es que, Mario, te doy la palabra. Pues sí, la próxima sesión va a estar Diego Contreras, un chico ingeniero civil que trabaja en la SEP, bueno, participa en la SEPS. Alejandro lo conoce, ¿verdad? Creo que también Abel, son cuates. Es parte de una comunidad muy comprometida, ¿no? Desde la fe, bueno, es un pueblo originario, San Pedro Mártir, al sur de la ciudad. Estuvo trabajando mucho tiempo, bueno, o sea, toda la región, también con las comunidades eclesiales de base de Cuernavaca, cuando estaba el obispo Sergio Méndez Arceo por allá. Pero eso, ¿no? Es el rescate de la espiritualidad vinculada a los pueblos, a las tradiciones y también al compromiso social. Entonces yo creo que nos va a dar mucha luz sobre esto que queremos. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima sesión con Diego. Y que tengan muy bonita semana. Ah, oigan, y esperen, antes de que se desconecten, si podemos sacar una foto, si pueden encender su cámara para tener una foto final. Ok. Para empinarse. Ahí va. Sí, con saliva en la... Lupita, si puedes. Jesús, Daniela. Bueno, ahí va, ¿eh? A ver, acomodo esto. Y... ahí está. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Provecho, bonito sábado. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Está bien. Gracias. Gracias, Ingrid. Gracias.